Muy buenos días, amigas, amigos. Qué grato encontrarnos en esta emisión de Enfoque 23. Esperamos que estén disfrutando de este fin de semana, de este inicio del nuevo mes, que esperamos les vaya bastante bien a ustedes, por supuesto. Vamos a mantener nuestro diálogo en esta oportunidad con un analista político que nos ha acompañado en oportunidades anteriores, y a propósito de que se ha dado ya el accionar de los primeros días de la Asamblea Nacional, del nuevo gobierno, vamos a compartir en esta oportunidad esta conversación. Está acá con nosotros para conocer, ¿no?, cuál es la expectativa que se va formando con respecto al funcionamiento de este nuevo periodo gubernamental. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, siempre es un gusto acompañarlos a estas charlas tan interesantes. Han pasado los primeros días del funcionamiento de la Asamblea Nacional, del nuevo presidente de la República, ha conformado su gabinete, se han tomado varias medidas ya. ¿Cómo mira usted? ¿Cuál es el panorama que le espera al Ecuador? De hecho, hay un cambio de gobierno y se nota desde la actitud del nuevo presidente, que mantiene una actitud más bien dialogante, y eso es bueno. Yo creo que las personas que extrañan a Correa deben extrañarlo muchísimo, porque no hay el circo, no hay el show. Sin embargo, yo creo que para la política es necesario tener una actitud un poco más civilizada y razonante. Pero me preocupan algunas cosas. El Ecuador tiene que tomar medidas de ajuste, y de ajuste estructural un tanto difícil, porque esto funciona con dinero. Sin dinero esto no va a ninguna parte. A la larga es la vida del hogar. Si en el hogar falta el dinero, cualquier cosa, cualquier intención no funciona. Me preocupan los niveles de endeudamiento. Me preocupa también el hecho de que hay personas que siguen siendo las mismas personas del gobierno anterior y que a la larga había una idea de gobernar. Sin embargo, yo creo que hay que darle un punto de esperanza al señor Lenín Moreno, porque él está planteando un modelo sobre el cual no se apega con todo el dogma, con todo el fanatismo al modelo anterior. Sin embargo, creo que se van a mantener algunas políticas anteriores, y eso es aquello que deberá verse. Esto debe haber algunos indicadores. Por ejemplo, ¿cuáles son los niveles de sostenibilidad de un Estado ecuatoriano que tenga el mayor peso en la inversión pública, por ejemplo? Tiene que haber un gran espacio para la inversión privada. Me llama la atención, por ejemplo, la presencia del ministro de Comercio Exterior, que es el yerno de la señora Noboa. Y en ese sentido nos hace prever, por ejemplo, que las negociaciones con la China y sobre todo la presencia de la empresa privada va a ser importante. Yo creo que a nivel de empleo es muy necesario, es determinante el empleo que se pueda generar a través del trabajo privado. Yo creo que es un suicidio para un gobierno el hecho de confiar solamente en el empleo público, y en esa medida es determinante que el sector privado tenga también una actitud participativa. Me gustaría que tampoco sea el capitalismo salvaje que tuvimos en los años 80 o 90, y sin embargo debería haber una especie de mixtura, una especie de socialismo con rostro humano con la participación privada, y yo creo que sería saludable, y me parece que el señor Lenín Moreno apunta a un tipo de gobierno con esas características. Hay un nuevo rostro, a más de un nuevo gobierno. Se inició desde el mismo día de la posesión, el 24 de mayo, indicando de plano que no iban, por ejemplo, las sabatinas y una serie de cambios a la forma de hacer gobierno del expresidente Rafael Correa. Se ha tomado ya varias medidas, pero ¿esto va a ser suficiente para que camine el país? Muchos analistas entienden que esto va a ser una apertura que sí va a permitir a lo mejor mayor gobernabilidad. Es un hecho. Ahora, yo creo que el señor Moreno plantea un hecho dialogante. El dialogar no significa que le entrega la carta de patente de corso para que el otro pueda hacer lo que le da la regalada gana. En esa medida, una actitud dialogante significa que el Ecuador tiene que ceder, y todo el mundo tiene que ceder. En este caso, el presidente Moreno ha sido muy claro y muy enfático. Cuando dos personas entran a dialogar, la primera actitud que deben saber con claridad es que los dos van a ceder, pero en función de los intereses nacionales. Me preocupa, por ejemplo, la actitud del sector indígena, que en su medida quiere imponer, por ejemplo, la libertad para los presos políticos, que es un tema que no se puede trabajar tan fácil. Frente a eso, yo creo que el Ecuador debe aprender que es un nuevo gobierno y que están planteadas nuevas cartas, que no significa dejar hacer, dejar pasar, que tampoco significa, yo diría, una actitud blandengue del presidente. La sospecha de que el señor Moreno todavía está marcando la cancha, está marcando el rectángulo de juego,
para plantear un estilo de gobierno que deberá durar 4 años con sostenibilidad, sin perder los avances sociales que el anterior gobierno lo hizo. Independientemente si me guste o no los estilos de gobierno, hay que estar claros que el presidente Moreno ha marcado inclusive algunas diferencias y ha señalado algunos errores. Por ejemplo, lo que dice frente a la actitud sobre Assange, por ejemplo, me parece importante. También el llamado a dialogar con aquellos organismos internacionales como el Fondo Monetario y también el Banco Mundial, eso indica que va a haber un cambio de timón en la política, por lo menos económica o política, y yo creo que es saludable. Yo creo que es bastante prudente el hecho de más bien tender puentes, y se van a tener que romper algunos de los paradigmas que el señor Correa lo marcó durante 10 años, él y su gobierno. Recordemos también que hay personas, si bien es cierto, hay personajes que se repiten y sin embargo hay también personajes muy claros que no están. Y eso marca el hecho de poder cambiar el estilo de gobierno. Estos diálogos en donde se están planteando muchas propuestas, ¿pueden debilitar al gobierno el hecho de que a lo mejor tenga que ceder con todos para estar en paz? La idea es que sea gobernable, es sostenible y sustentable y que sea gobernable. En los años 80 y 90 el Ecuador se caracterizaba por ser un país inviable, se decía que es un país ingobernable y nosotros no podíamos tener un presidente más allá de 1 año o 2. Recordemos esa década tan vergonzosa para el país donde tuvimos 10 presidentes en 10 años, fue una vergüenza. Hoy tuvimos un presidente en 10 años y eso es buenísimo. Y sin embargo yo creo que hay que manejar esos logros con la debida prudencia. No podemos volver al pasado. No podemos volver a ser un país ingobernable. Lo que requiere es que las personas pongan más que intenciones, inteligencia y capacidad de ceder para hacer sostenible este modelo de gobierno. En anteriores gobiernos, el presidente de la República quedaba deslindado de la disciplina partidista que a lo mejor le daba mayor libertad, pero le apartaba de algún proyecto político. ¿Cuál puede ser la ventaja de tener el soporte de Alianza País o aquellas cosas que le puedan perjudicar? El gobierno anterior tuvo una mayoría tan abrumadora que la sola presencia del presidente y su partido de gobierno permitía que el señor Rafael Correa gobierne a sus anchas. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque cuando se pasa el tiempo, este tipo de gobierno que permite hacer, podría convertirse en un gobierno de carácter mafioso, porque eso hace que las personas ya crean que tienen el poder y que son solo ellos. Hoy, si bien es cierto, Alianza País tiene la mayoría en el Congreso, pero no es una mayoría tan abrumadora. En algunos casos tiene que negociar. Pero recordemos también que la democracia, quizás su mayor pecado es pensar que quien ganó tiene el derecho y tiene la razón, y no es así. Las minorías también tienen derecho a participar, pero la minoría tiene que entender también que su participación tiene que ser en función del tamaño de su participación electoral. Es decir, puede participar y debe participar entendiendo que es minoría. Y a la larga eso marca el rumbo del nuevo gobierno. No tiene una mayoría tan aplastante como el anterior, lo que le obliga a tener cierto tipo de elasticidad. Y si tiene que romper con la disciplina partidista, tiene que romperlo, porque a la larga más importante que pertenecer a Alianza País significa que él es el presidente de todos los ecuatorianos. Ahora, siempre en una organización hay facciones, ¿no? Y en este caso parece que es muy marcado en Alianza País quienes venían respaldando a Rafael Correa y ahora quienes están con Lenín Moreno. Pero el hecho de haber dicho públicamente que no van las sabatinas, eliminar los ministerios coordinadores, el asumir prácticamente que hay presos políticos, todo aquello le puede ocasionar oposición al interior de mismo Alianza País, un alejamiento con Rafael Correa. Podría ser porque, mire, yo escribí un artículo en los días anteriores donde sostengo que el señor Rafael Correa entra al juicio de la historia a partir del 24 de mayo. Recordemos que para que el juicio de la historia tenga un veredicto más o menos creíble deberán pasar años. A la larga, hoy, estos días, se comienza a ver algunas de las fisuras en el gobierno de Rafael Correa, porque es un hombre que en su momento marcó con terquedad el sostener algunas ideas que son absurdas, por ejemplo el Ministerio de la Felicidad, o tener por ejemplo ciertos personajes como si fuesen un activo fijo del gobierno, y ese es un error que demuestra y desnuda la terquedad del señor Rafael Correa y que afeó de alguna forma su gobierno. En este caso, cuando Lenín Moreno plantea una actitud dialogante, aunque tenga el señor bastante mal carácter, lo que plantea es un deseo de hacer participar a mayor una cantidad de personas y de romper con ciertos paradigmas que el señor Correa lo mantuvo por 10 años. De hecho,
si Rafael Correa tiene la madurez necesaria que le daría su experiencia, su capacidad y también la experiencia de gobernar durante 10 años, debería entender que es otra persona quien gobierna y que debe marcar diferencias. Sería penoso que no reconozca el derecho a que Lenín Moreno gobierne como Lenín Moreno. Y a la larga, el pretender que él deje, por ejemplo, proyectos de ley la noche anterior a irse, o que pretenda que sus líneas de gobierno se mantengan fieles, me parece que sería una ingenuidad y un acto de inmadurez. Espero que el señor Correa actúe con la madurez necesaria para que le permita al señor Lenín Moreno y su modelo de gobierno llegar al éxito, porque ahí está en juego el país, no solamente la figura de Moreno o de Correa, sino también el destino de 16 millones de ecuatorianos que tenemos esperanza de que este nuevo gobierno tenga posibilidades de éxito. El éxito del gobierno es el éxito de la ciudadanía. El estilo lo impone en cada actividad, cada ser humano, ¿no? Y de eso no está ausente el presidente de los ecuatorianos. Pero esto también, quizá Alianza País va a tratar de profundizar su proyecto en expectativa ya del próximo proceso electoral, es decir, no abandonar el poder. Mire, yo creo que hay que entender que las personas nacemos, crecemos, maduramos y tenemos que morir. Ningún imperio en el mundo, en la historia del planeta, ha sido eterno. Claro, ha habido el imperio romano que duró 1000 años, también el imperio soviético que a los 70 ya murió. En este caso, Alianza País tiene que entender que ellos funcionaban muy bien con un petróleo de $100, y sin embargo esa posibilidad de tener ingresos suficientes no creo que sea una posibilidad, por lo menos al corto plazo ni al mediano plazo. Por lo tanto, hay que entender que sin dinero hay que modificar el modelo. Caso contrario, se convertirá en un cadáver que intenta vivir bajo los signos del pasado. Y si no, recordemos la Unión Soviética, o si no, recordemos países que tienen serias dificultades como Corea del Norte y la misma Cuba, o la misma Venezuela, que incapaces de reconocer que su modelo tiene que tener ciertas condicionantes, y esas condicionantes políticas, económicas, financieras ya no existen, hay que mutar y hay que migrar. Y yo creo que la sabiduría del ser humano es poderse adaptar a los signos de los tiempos. Yo creo que sería un acto de torpeza y de terquedad el hecho de aferrarse a un modelo tan fiel a la manera de Fidel Castro, por ejemplo, que a la larga murió sin ceder un solo milímetro. Y yo creo que en principio ganan gran aplauso, sin embargo, el tiempo dice que estas personas han cometido el error de no haber sido flexibles para poder entender los signos de los tiempos que permiten gobernar, entendiendo esta serie de mutaciones de la economía, de la política y de la geopolítica, por ejemplo. Se ha hablado de entrar también en un proceso de austeridad, el hecho de eliminar los ministerios coordinadores, aunque la mayoría del personal parece va a ser reubicado. Se ha hablado también de que no se van a construir más escuelas del milenio, también hablando de austeridad. Esto en la parte económica puede dar tranquilidad al país, ser mirado con otros ojos desde el exterior. Permítame poner un ejemplo infantil y yo diría bastante primario. En mi casa yo puedo pretender, por ejemplo, que mis hijos estudien en el exterior, tener una casa muy grande, tener un par de vehículos y comer manjares todo el día. Sin embargo, mis posibilidades me dicen que no lo puedo hacer. Yo creo que la austeridad es una medida de sentido común. Y en esa medida, yo lo que me temo es que este tipo de medidas de austeridad, de tener participación, es un discurso que le hemos oído a través de la historia. Yo soy un hombre de casi 60 años y este discurso le he oído al menos 10 o 12 veces. Me gustaría que esta escobita nueva, que en principio marca un buen elemento, se mantenga, porque caso contrario estaríamos en el mismo discurso demagógico de tantas personas que en principio ofrecieron la austeridad y finalmente hicieron de los recursos del Estado la hacienda personal y pública. Y en esa medida yo creo que el presidente Moreno tiene que sostener estas ideas por lo menos 4 años. Vamos a hacer una pausa cortita, regresamos con más de Enfoque 23 aquí en Teleandina. Muy amables, muy gentiles, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Enfoque 23. Nuestro diálogo mantenemos, él es analista político que nos acompaña acá en esta oportunidad con comentarios muy certeros y con una visión, ¿no?, de lo que le viene al país con el nuevo gobierno que tiene el Ecuador.
Usted lo mencionaba ya que en el gabinete hay muchos personajes que fueron parte de los últimos ministerios del gobierno de Rafael Correa, por ahí inclusive repiten el mismo ministerio, hay caras, personajes nuevos. ¿En qué medida pueden apoyar a darle un giro a la administración del país con el nuevo presidente? Hay algún tipo de ministros que son reciclados, sin embargo hay otros que son nuevos. Y me parece clave, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, que es muy importante. Está el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, el señor de la Torre, y eso es muy importante. La Universidad Católica y su Facultad de Economía se han manejado más bien en términos de neoliberalismo, y eso creo que las medidas van a apuntar en ese rumbo. Yo creo que ese es un giro muy importante. Hay ministerios que apuntan más bien al bienestar social, que apuntan a las políticas más bien internas, pero aquellas que son determinantes como de los recursos, me parece que están en manos que marcan una diferencia. No importa que haya muchísimas personas que se han reciclado en el tiempo, sin embargo, hay otros que son claves y que marcan un nuevo modelo de gobernar, más abierto, menos, yo diría, dogmático frente a una idea socialista insostenible, dado los precios de materias primas o de petróleo, y yo creo que eso obliga, por ejemplo, a tener una actitud más abierta. Yo creo que el gobierno debería entender que debemos tener una actitud mucho más participativa en el mundo. Yo creo que decirle no, por ejemplo, a Estados Unidos, decirle no a algunos espacios como del Asia-Pacífico, me parece que es un error y un suicidio. Recordemos que todo el mundo se integra y el Ecuador está realmente quedado, porque tenemos un acuerdo que aún tiene muchos pataleos como aquellos que hemos firmado con la Unión Europea. Sin embargo, hay otros países que nos sacan una ventaja enorme y el Ecuador no puede dar esa ventaja nunca más, porque lo que nos ha demostrado es que somos un país tibio, timorato y que ha sido incapaz de relacionarse con el mundo. Y me parece que las ideas primeras que manifiesta el gobierno, me parece que apunta a una integración económica mucho más amplia, menos temerosa y menos tímida, y yo celebro eso. Y en esa medida creo que los nuevos gobernantes, sobre todo los ministerios adecuados o los anteriores, deberían haber hecho el compromiso de seguir participando, pero con una actividad y con una actitud, sobre todo, mucho más amplia, más libre y más flexible. Por ejemplo, en lo económico, ¿no?, que es el pilar fundamental de la vida del país, el ex ministro de Finanzas es ahora consejero del señor presidente, ¿no? ¿En qué medida las políticas económicas van a variar? Va a haber una puja bastante grande. Yo creo que, igual que en la vida familiar, cuando escasean los recursos hay que tomar medidas. Esperemos que no se llegue a las medidas extremas donde haya los paquetazos del pasado. Sin embargo, yo creo que es prudente y saludable tampoco aferrarse a los precios políticos o a las políticas populistas de carácter de izquierda. La economía se entiende como el hecho dinámico donde inclusive la misma población tiene que asumir cierto costo político para vivir conectados con el mundo. Y en esa medida, si bien es cierto, los asesores del presidente Moreno están aferrados más bien al dogma, las autoridades principales están aferradas a una política más flexible. Claro, ahí está el contrapunto, pero creo que esas discusiones, yo diría filosóficas o económicas, deberían discutirse al interno y no sacarlas afuera. Yo creo que hay que dialogar, pero en el hecho de poder rescatar una idea que no sea aquella que yo tuve, sino más bien la idea de consenso. Y esa política quisiera que el presidente Moreno la mantenga de aquí en adelante hasta el fin de su gobierno. Porque desde el gobierno, en el último conversatorio que se tuvo en el Palacio, se indicaba que el financiamiento para la actividad del país estará básicamente en créditos externos, créditos internos, renegociar los créditos con China, la preventa petrolera, es decir, se va a manejar en forma bastante similar, ¿no? Ya se inició con la emisión de bonos por 2.000 millones de dólares. Esto, ¿en qué medida puede también ayudar a que el país tenga una mejor visión desde afuera, ¿no?, lo que significa el riesgo país, por ejemplo? Sí, esos son indicadores importantes. En principio, el presidente Correa, cuando el precio del petróleo estaba sobre los $100, hizo alguna serie de desplantes en el mundo financiero, pero a la larga, cuando se cae el precio del petróleo, cuando la moneda del dólar se aprecia frente al resto de monedas, ese tipo de medidas que en su principio fueron satanizadas, a la larga también son útiles. Yo creo que en economía es como la moda. No hay cosas ni buenas ni malas, sino que sirven en cierto momento de la historia. El problema de haberse endeudado tanto y luego no tener recursos, lo que implica que el nuevo gobierno tiene que refinanciar la deuda, lo que significa que aquellas deudas que estaban en 10 años tendrán que irse a 20. Y eso es hipotecar el futuro de los jóvenes. Pero son hechos generados en el gobierno de Rafael Correa.
Yo creo que no hay que tenerle miedo a las relaciones internacionales ni a las deudas, cuando se manejan con prudencia. Yo creo que hacer una fiesta en casa, donde me puedo gastar unos $50.000, pero me quedé endeudado durante 15 años, sería un suicidio, no es prudente. Igual en el país. El Ecuador tiene que generar mayor fuente de ingresos para poder sostener una deuda, que en principio cuando teníamos una deuda de 13.000, 14.000 millones, el presidente Correa dijo que era una deuda gigantesca, eterna, inmoral. Sin embargo, cuando se renegoció esa deuda, cuando creció la economía, hoy tenemos una deuda que supera los 40.000 millones de dólares. Y a la larga, ¿dónde está entonces la coherencia de Rafael Correa? En ese sentido, la economía del Ecuador no puede crecer cuando había precios de petróleo grandísimos. Por lo tanto, creo que vamos a tener que tomar medidas para poder cumplir esos compromisos financieros importantes. El que les renegocie la deuda significa que aquellas deudas que teníamos durante 5 años van a estar en 15, en 20 años. Y eso no significa ser revolucionario. Lo que significa es tapar los errores del pasado. Y entonces el señor Moreno de alguna forma va a tener que cubrir los excesos de optimismo del gobierno anterior, que se equivocaron cuando soportaron, por ejemplo, toda la economía en función de la especulación de los precios de las materias primas en los mercados neoliberales que tanto atacaron. Y es uno de los errores del presidente Correa. Yo creo que Moreno tiene que volver un poco a la ortodoxia. Y cuando hablo de eso, lo que estoy diciendo es que un poco tiene que estar en sintonía con todos los países del mundo. Y eso significa que podemos volver a tomar ciertas medidas de carácter neoliberal, lamentablemente sí, porque si no, el gobierno no va para ningún lado. Cuando, por ejemplo, si no hubiesen recursos y el Estado no podría pagar sueldos, volveríamos a los paros, por ejemplo. Y en ese caso la conflictividad social vuelve a aparecer. El gobierno anterior funcionó bastante bien porque había suficientes recursos, pero a quién le va a tocar bailar con la más fea es a Lenín Moreno Garcés, su gobierno, donde no hay recursos. Recordemos que las finanzas y la economía no es mágica, no es el hecho de inventarme el dinero, y en dolarización tenemos que ser muy honestos y también bien austeros. Por eso es que me parece importante la política de austeridad marcada por el gobierno, que debe mantenerse y que debe incrementarse, pero también debe haber una política también de apertura al capital privado para que pueda ser sostenible. Bueno, y tendrán que ser muy creativos para obtener recursos, ¿no? Pero en medio de eso, por ofrecimientos de campaña, ya se ha propuesto la formación de un comité que estudie la posibilidad de bajar impuestos en el país. El IVA ya se reduce nuevamente al 12%, las salvaguardias se eliminan, y todo esto también disminuye el ingreso de recursos para el Estado. Por supuesto, y cuando usted lo plantea de creatividad es porque debe haber una invitación al sector privado, porque si yo tengo un ingreso de 1.000 y me lo bajan a 800 o a 700, pero mi gasto va a estar en 1.000, 1.200, 1.300, hay que generar las fuentes de ingreso. Si te dice voy a bajar los impuestos, me parece saludable, pero en la medida que puedan generarse apoyo al emprendimiento privado. Porque no es cuestión de decir gano menos y gasto más. ¿De dónde lo sostienes si tienes una deuda impagable? Esto, insisto, para que los señores televidentes puedan entenderlo, es como manejar el hogar. Si disminuyen mis ingresos, debo también disminuir el gasto. Me parece saludable el haber salido de algunos ministerios bastante bobos e inútiles al transcurso de los años. Me parece que es una medida prudente y que el mismo Rafael Correa debió haberla tomado. Pero se estuvo obcecado en mantener fiel a sus ideas. Sin embargo, este tipo de personas también me parece que deberían ser absorbidos por el sector privado, porque el hecho de reubicarlos es una forma disimulada de decir, mira, tengo un montón de gente que no sé qué hacer y a la larga vamos a ver dónde los pongo. Porque si los saco de un ministerio y lo mando a otro, no he hecho nada. No he hecho absolutamente nada porque el gasto sigue siendo el mismo. A la larga tienen que generarse nuevos emprendimientos en filones de la economía que no han sido tomados en cuenta durante la década. Y es el sector privado que tiene que estar, no solamente en el Ecuador, sino también con una política de apertura bastante fuerte frente al mundo. Si no vamos al mundo, no tenemos salida. Si no desarrollamos el sector privado, y yo creo que esto es solamente demagogia. Y yo creo que el señor Moreno tiene la suficiente madurez y la suficiente responsabilidad política para no hacerlo, más bien para tomar medidas que sean coherentes y que sean viables. Indudablemente que se han ido observando, se han ido señalando varios actos que han estado vinculados a la corrupción, y precisamente el señor presidente ha nominado un grupo de ciudadanos para que sea un grupo de observación contra la corrupción
pero que los han nominado, no, ni siquiera han tenido una comunicación oficial, pero ya hay oposición, hay apoyo y sobre todo por mirar gente que está muy vinculada al proyecto de gobierno. ¿En qué medida puede ayudar cuando también ya hay entidades que están encargadas de un control contra la corrupción? El gobierno de la Revolución Ciudadana en manos de Lenín Moreno tiene una enorme carga de sospecha. A la larga recordemos que la campaña política estuvo a punto de perder las elecciones por las sombras que estaban sobre, por ejemplo, principalmente sobre Jorge Glass. Yo creo que el señor tiene que manejarse con absoluta prudencia. Y si es que han cometido algún error, tienen que corregirlo de manera inmediata, porque los ojos del mundo, los ojos de la prensa, el mismo Wikileaks, vamos a estar atentos respecto a determinar quién comete actos de corrupción. Y si alguien viene bajo sospecha, lo que tiene es que tener un comportamiento pulcro. Mi preocupación estriba en que uno de los pecados de la democracia es el hecho de que cuando ya estoy gobernando más de 2 periodos, insisto, los gobiernos tienen tendencia a tener un comportamiento mafioso. Y comportamiento mafioso significa que ya tengo mis proveedores de confianza, ya tengo mis negocios de confianza, ya tengo mis amigos, ya tengo mis personas particulares. Y eso es un caldo de cultivo para la corrupción. Y en esa medida yo creo que hay que dar una apertura general. No se trata de tener un grupo de notables que estén vigilando si roba o no, sino más bien de dar la libertad necesaria, por ejemplo, a la Contraloría, a la Procuraduría y todos los elementos de control, el mismo Congreso. Yo creo que si al señor presidente se lo libera de la disciplina partidaria, yo también creo que la Asamblea Nacional, con su mayoría de Alianza País, no puede ser más bien una carta, yo diría una licencia para robar o delinquir. Yo creo que deben asumir una actitud patriótica para ser vigilantes con su propia gente. Y que están llamados a fiscalizar, ¿no? Por supuesto. Se ha hablado de los 100 días, ¿serán suficientes para esperar ya los primeros resultados de este gobierno? En el mundo de la informática y en el mundo de las comunicaciones yo creo que menos. Esto es, al buen jugador se lo nota en la primera parada de bola. Yo creo que esperar los 100 días es como esperar a que un jugador se asiente después de 3 meses, eso no funciona. Me parece que las primeras reuniones en estos días es muy importante. Un poco la costumbre dice que en 100 días, pero creo que los primeros pasos que da Lenín Moreno ya nos va marcando cuál va a ser el rumbo de su gobierno. Y me parece que en algunas partes está bastante bien, sin embargo tengo mis preocupaciones respecto a las personas que están tras de él, que del gobierno anterior a lo mejor pretendan mantenerse fiel a esta idea que me parece, dadas las condiciones sociopolítico-económicas, un tanto utópica. Siempre será muy importante el tener sus conceptos, compartir sus ideas con nuestros amigos televidentes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Amigas, amigos, llegamos a la parte final de esta emisión de Enfoque 23. Usted puede sacar sus propias conclusiones. Buen fin de semana para todos.